Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Una vez más aquí con ustedes. Les saluda Carlos Alberto Jiménez, el docente de Lengua Castellana y Literatura. Bien, en esta ocasión vamos a ver por esta clase la tilde diacrítica. Bien, primero les voy a exponer unos ejemplos de oraciones que tienen palabras homófonas. El té de limón es medicinal. Él te dio toda su compasión. Tú tienes coraje, mas eres descuidado. Tu corazón es más generoso. Aquí viene una pregunta. ¿Por qué crees que están subrayadas las palabras? Estas palabras están subrayadas porque tienen el mismo sonido, pero el significado es distinto. Como por ejemplo, si hablamos de té, aquí nos referimos a un sustantivo, a una agua aromática, que es medicinal. Y acá abajo, el té, estamos hablando de un pronombre posesivo. Igualmente, el aquí es un artículo y el de acá abajo, es un pronombre. Este tú de aquí es un pronombre. Este más de aquí significa el pero. Este tú de acá abajo es posesivo. Y este más de acá abajo implica cantidad. Por esa razón están subrayadas las palabras. Bien, ¿qué es la tilde diacrítica? La tilde diacrítica sirve para distinguir palabras que se escriben de la misma forma, pero tienen significados diferentes, ya que pertenecen a categorías gramaticales distintas. Suenan igual, pero significan distinto. ¿Cuáles son las tildes diacríticas que vamos a ver en esta clase? Están aún y aún, de y de, él y él, más y más, mi y mi, se y se, sí y sí, te y te, tú y qué. Aún o aún. Bien, ¿cuándo se emplea el aún sin tilde y el aún con tilde? El aún sin tilde es un adverbio cuando equivale a hasta, incluso, también, ni siquiera y aunque. Ejemplo, los niños son inquietos, aún los jóvenes. Lloraba todas las noches, aún en las mañanas. ¿A qué equivale este aún? A hasta. Los niños son inquietos hasta los jóvenes, o incluso los jóvenes. Lloraba todas las noches, incluso en las mañanas, o hasta en las mañanas. Cuando equivale a hasta, incluso también va sin tilde el aún. ¿Cuándo va el aún con tilde? Cuando indique un adverbio, cuando equivale a todavía. Aún existen políticos ladrones, aún se fue al colegio, perdón, se fue al colegio y aún se quejaba. Es decir, que quedaría implícitamente, todavía existen políticos ladrones y se fue al colegio y todavía se quejaba. En esos casos, cuando equivale a todavía, el aún va con tilde. El de y de cuando es preposición, ejemplo, existen personas de buenos sentimientos y sensibles. Las chicas se fueron de este lugar pronto. Ujú. Ahí el de funciona como una preposición en esas oraciones expuestas. Cuando el de va sin tilde, cuando es una conjugación del verbo dar. Por ejemplo, yo quiero que ella dé su tiempo libre. Siempre esperaba que le dé mi opinión. Es una conjugación, eh, puede ser en contexto pasado, pero viene del verbo dar.
él y él. Cuando él lleva el artículo y cuando él lleva tilde y cuando él no lleva tilde. Él no lleva tilde cuando es un artículo. La obra de teatro es buena por el personaje. Las intenciones de ella son por el gran amor. Aquí él funciona como un artículo porque está antes de un sustantivo y antes de un adjetivo. Cuando él lleva tilde, cuando es pronombre personal. El carro nuevo azul es para él. Él quiere todo que salga. Él quiere que todo salga bien. Aquí estamos indicando una persona, un pronombre personal. Por lo tanto, en esos casos lleva la tilde. Más y más. Más sin tilde. Conjugación adversativa equivale a pero. Estuvo en la cárcel, mas no fue un delincuente. Se casó muy pronto, mas no tuvo hijos. Aquí, ¿por qué el más no lleva tilde? Porque equivale a pero. Es decir, estuvo en la cárcel, pero no fue un delincuente. Se casó muy pronto, pero no tuvo hijos. En esos casos no lleva tilde. ¿Cuándo lleva tilde? Cuando es un adverbio, adjetivo o pronombre. Expresa cantidad. Se comió 2 platos y pidió más. Las niñas son más divertidas e inteligentes. Bien, en estos casos el más lleva tilde porque está expresando una cantidad, ya sea en las cosas, en las acciones, en las opiniones, en cualquier otro aspecto. Aquí este más de acá arriba nos está indicando una cantidad de cosas, de platos, este más de acá abajo estamos indicando una más de adjetivos o de situaciones de las niñas. Mi y mi. El mi sin tilde cuando es adjetivo posesivo. Espero que llegue mi novia pronto. Habrá muchos regalos para mi hijo. Bien, este mi es sin tilde cuando es posesivo. El mi con tilde eh, se usa cuando es pronombre personal. Por ejemplo, los caramelos son para mí y para él. Las lágrimas son derramadas por mí. Aquí, más que claro, está dando un pronombre personal que reemplaza al yo. Es decir, los caramelos son para yo y para él. No, en este caso sería los caramelos son para mí, para él. O las lágrimas son derramadas por yo. No sería así, sino las lágrimas son derramadas por mí. O sea, el mí con tilde reemplaza al pronombre personal que es el yo. C y C. C cuando es pronombre con distintos valores. Luisa se fue al hospital. En la mañana se pone a cantar. El C, estamos indicando de alguien que realiza una acción. El C con tilde, forma de los verbos ser o saber. Sé tranquilo para no juzgarte. Ella salió pronto porque sé que terminó. El primer C es del verbo ser, o sea, está indicando una persona de ser, tranquilo. El segundo es del C, del saber, porque es algo que indica lo que yo conozco, por lo que ella terminó. Sí y sí. El sí sin tilde cuando es conjunción con distintos valores. Si me necesitas, llama. Tendrá tu protección si te esfuerzas. Una conjunción, esta conjunción es un tipo de condicional. Si me necesitas, llama. O sea, la condición es de que debe haber la necesidad para que lo llame. O de que tendrá su profesión si se esfuerza. La condición es de que si se esfuerza, tendrá su profesión. Ahí está indicando, como bien les digo, una condición de las ideas o de las palabras. Sí, con tilde, cuando es adverbio de afirmación. Sí, te quiero ver pronto. Espero que sí sea esa persona. Está indicando algo positivo o está afirmando algo.
En esos casos, el sí es con tilde. T y T. Como les expuse en la primeras ejemplos, el T. El T sin tilde cuando es pronombre personal. Te llamaron de la academia pronto. Carlos es una persona alegre porque te quiere. Este T es una conjugación del verbo tú, perdón, del pronombre tú o te. Y el té cuando es sustantivo indicamos alguna agua aromática, puede ser de distintos sabores o variedades. Por ejemplo, el té. El té de manzanilla es delicioso. Fernanda nos brindó un té con empanadas. Ajá, aquí estamos dando a entender que es una agua aromática, ya sea de manzanilla o de cualquier otra cosa que solo ha servido acompañado. El tú y tú. Tú, adjetivo posesivo y tú, pronombre personal. Tú, as adjetivo posesivo, no lleva tilde. ¿Por qué? Tenemos los ejemplos ahí. Tu amigo no aparece inteligente. El pintor decorará tu casa. Está indicando una posesión del adjetivo, perdón, de una posesión del pronombre personal. Y el tú, cuando sí es el pronombre personal, y ahí sí va con tilde. Por ejemplo, tú eres la persona, tú eres una persona especial. Mil disculpas, aquí ha habido un error. Tú eres una persona especial. Te dieron el premio porque tú llegaste pronto. Ujú. Más que claro, pronombre personal lleva tilde. Por último, tenemos el qué y qué. El qué sin tilde cuando es pronombre relativo o conjunción y el qué con tilde cuando es pronombre interrogativo o exclamativo. Pronombre relativo o conjunción. Ella es la persona más grande que María, te indicando una relación. Espero que todos vengan a la clase. Ujú. Es una condición o conjunción. Y el qué con tilde, pronombre interrogativo o exclamativo. Qué grandioso es este proyecto. ¿Qué es la literatura? El qué con tilde se usa en las ocasiones en las que se vaya a exclamar o a preguntar. Y en esos casos lleva tilde. Bien, estimados estudiantes, quisiera que por favor me realicen un concepto de 4 líneas sobre lo que es la tilde diacrítica con sus propias palabras. Para esta actividad tienen 5 minutos.
Bien, estimados estudiantes, una vez que hemos construido nuestro propio concepto con nuestras propias palabras sobre la tilde diacrítica, pasamos a realizar una actividad en clase que les he propuesto un poco extensa que las anteriores, pero así es, el aprendizaje va a ser efectivo. Bien, ¿qué dice? Complete las siguientes oraciones con las palabras de tilde diacrítica y elabore una oración con cada una de ellas. ¿Mm? Vamos a completar estas oraciones con la tilde diacrítica que corresponda y luego con cada una de ellas vamos a realizar una oración. Bien, para ello voy a pasar esta información en un archivo de Word para poderlo trabajar. Ya, ok. Vamos a hacerle un poco más grande para poderle visualizar. Ya, momentito, ha ocurrido un pequeño error. Ya, por ejemplo, vamos a la primera oración que dice, historial de Ernesto era impresionante. Si hablamos de historial debemos ponerle él, pero en este caso sería de ponerle él un artículo porque está antes de un sustantivo. Ujú. El historial de Ernesto era impresionante. Ya. Siguiente, el verde tiene compuestos antioxidantes beneficiosos. Sería el té verde tiene compuestos antioxidantes beneficiosos. En este caso estamos hablando de un sustantivo. Y cuando es sustantivo, el té lleva tilde. Ujú. Siguiente dice, espero que el sueldo para hacerle un regalo a mi abuela. Espero que el sueldo dé para hacerle un regalo a mi abuela.
En este caso sería el de del verbo dar. Y cuando es del verbo dar, lleva tilde. Entonces sería el sueldo de para hacerle un regalo a mi abuelo. Perfecto. Siguiente. Esta vez sí lo había detenido con pruebas culpatorias. Cuando es sí, estamos afirmando. En ese caso lleva tilde. A pesar de la huelga, el herniado sufrió la operación de hernia. Aquí cuando es una preposición va sin tilde, el de sin tilde. La hermana de Olga comió una tarta. C o C. Entonces sería se comió una tarta. El C es sin tilde porque no es del verbo saber o del verbo ser. Entonces se comió una tarta. Pese a quien pese, no quiere dar su abrazo a torcer. Pese a quien pese, él no quiere dar su brazo a torcer. Y en este caso, él sería un pronombre personal. Cuando es pronombre personal, lleva tilde. Siguiente. El Supremo de Pakistán critica que no hay arrestos por el atentado. El Supremo de Pakistán critica que sería que todavía no hay arrestos por el atentado. Y cuando es todavía, va con tilde. El aún va con tilde. Entonces sería aún no hay arrestos por el atentado. Siguiente. El programa escuchado en la radio. Perdón, un momentito. Bien. Como les estaba diciendo, la siguiente oración, el programa escuchado en la radio llega a su novena temporada. El programa, en este caso sería más. El programa más escuchado en la radio llega a su novena temporada. Aquí este más sería el que expresa cantidad. Cuando expresa cantidad, el más va con tilde. Y el último, el problema para no son las críticas acerbas que me han dirigido. El problema para mí no son las críticas acerbas que me han dirigido. Aquí el mí es de pronombre personal que reemplazaría el yo, no es un posesivo. Y si no es posesivo y es pronombre personal que reemplaza el yo, él va con el mí con tilde. Bien, ok, entonces las oraciones quedarían así. El historial de Ernesto era impresionante. El té verde contiene compuestos antioxidantes beneficiosos. Espero que el sueldo dé para hacerle un regalo a mi abuelo. Esta vez sí lo habían detenido con pruebas culpatorias. A pesar de la huelga, el herniado sufrió la operación de hernia. La hermana de Olga comió una tarta. Pese a quien pese, él no quiere dar su brazo a torcer. El Supremo de Pakistán critica que aún
No hay arrestos por el atentado. El programa más escuchado en la radio llega a su 9ª temporada. El problema para mí no son las críticas acerbas que me han dirigido. Ujú. Muy bien. Ahora pasamos a hacer unas oraciones con cada una de estas de aquí para poderlas distinguir y que el conocimiento sea todo efectivo. Vamos con el sin tilde. El sin tilde cuando es artículo, por ejemplo, el amor es increíble. Increíble. Punto. Otro con él sería él quiere llegar a su casa. Aquí en este caso, es un, él es un pronombre personal. Sí, que espero que la ver se puede hacer un poquito más acá para poderle visualizar. Ok, él quiere llegar a su casa. El T. El T de aquí cuando es posesivo, una conjugación del verbo tú. Las mentiras te delatan seguido. Delatan de forma seguida. El T delatan de forma seguida. Siguiente del T de un sustantivo que es una agua aromática. Eh, nos brindaron un té para el dolor. Ujú. El té acá es un sustantivo. Y el anterior era de un posesivo, una conjugación del verbo tú. De o de. De aquí cuando es de sin tilde, cuando es preposición, por ejemplo, los carros, digamos mejor con los aviones son, son de color blanco. Ujú. Es una preposición. Siguiente, el de, del verbo dar. Por ejemplo, la abuela quiere que le dé mis opiniones. Del verbo dar y el anterior es una preposición. Siguiente, sí o sí. El sí cuando es condición. Por ejemplo, si llegas pronto, pronto estaré, estaré feliz. Que es una condición, por lo tanto, el sí no lleva tilde. Y el sí con tilde cuando es afirmación o confirmación, está dando un aspecto positivo. Por ejemplo, eh, ahora sí le llegó su regalo. Punto. Ahora sí le llegó su regalo, afirmación. Y si llegas pronto, estaré feliz, es condición. Aquí con D, vamos a hacerlo otra vez. No hay ningún problema. El de cuando es proposición, otro, por ejemplo, los niños de la escuela son estudiosos. Escuela son atentos, mejor, son atentos. Punto.
de la escuela cuando es preposición y el de cuando es del verbo dar. Por ejemplo, eh, espero que ella me dé su trabajo. De del verbo dar. Espero que ella me dé su trabajo. Perfecto. C. Un momentito, perdón. Ok, continuamos. El C, cuando es de posesión, pertenencia. Por ejemplo, eh, María se fue temprano. Y el C cuando es, y el C con tilde cuando es una conjugación del verbo ser o del verbo saber. Por ejemplo, sé que te gustan los helados. Ujú. Sé cuando es conjugación del verbo saber y sé cuando es un posesivo de alguna pertenencia. Él o él. Igualmente ya la habíamos puesto, pero continuémosle poniéndole más oraciones. Por ejemplo, el cuy con papas es delicioso. Punto. Y las compras, las compras son para él. Punto. Ujú. El cuy con papas es delicioso, es un artículo y las compras son para él. Aquí el él con tilde es un pronombre personal. Aún, cuando equivale a incluso o hasta, sin tilde. Por ejemplo, eh, los perros son bullangueros, aún los gatos. Es decir, incluso los gatos. Ujú. Y el siguiente, cantaba con su familia y aún con su novia. Ujú. Aún con tilde cuando equivale a todavía y aún sin tilde cuando equivale a incluso. El más. El más sin tilde cuando equivale a pero, por ejemplo, eh, las cuestiones familiares son interesantes más
censuradas. Es decir, las cuestiones familiares son interesantes, pero censuradas. Y el más con tilde cuando expresa cantidad, por ejemplo, los jóvenes serán más estudiosos. Aquí estamos expresando una cantidad de adjetivos de un sustantivo, que son los jóvenes, el adjetivo estudiosos y más una cantidad que expresa algo superior. Y el mi, cuando es posesivo, mi perro es adorable. Y más acá abajo, eh, los caramelos, los dulces de la costa son para mí. Ujú. Aquí el mi con tilde cuando reemplaza la palabra yo y el mi sin tilde cuando es un pronombre posesivo. Mi perro es adorable, pronombre posesivo. Los dulces son para mí, pronombre personal que equivale al yo. Bien, estimados estudiantes, eso es todo por el momento. En cuanto a la actividad de esta clase, existen más, eh, existen más tipos de tildes diacríticas. Estas tildes diacríticas también son consideradas como palabras homófonas, es decir, tienen el mismo sonido, pero tienen distintos significados, distinto contexto también en el que se los usa. Sería importante e interesante si ustedes aplicaran estas tildes diacríticas en cada uno de los párrafos u oraciones que ustedes construyan de manera frecuente, para que así le vayan tomando efectividad en cuanto al estudio de este tema o de esta clase. Bien, eh, como actividad de esta clase, les envío una pequeña actividad que consiste en realizar un ejemplo con cada monosílabo de tilde diacrítica expuesto. Hemos expuesto 10 monosílabos, 2 de cada uno, que en total serían 20 monosílabos de tilde diacrítica. Por lo tanto, deberían realizarme 20 oraciones perfectamente usadas. Lo que sí tendrán mucho en cuenta, las que llevan tilde y las que no llevan tilde, para que no exista después una confusión grave. Bien, como ya les explicaba, la actividad de esa clase consiste en realice un ejemplo con cada monosílabo de tilde diacrítico expuesto. Son 20 monosílabos expuestos, 10 por cada sección, que en total serían de 20 oraciones. Eso es todo en cuanto a la clase de hoy, estimados estudiantes. Espero que hayan aprendido mucho y sobre todo que pongan en práctica estos ejemplos de la tilde diacrítica, de esos monosílabos. Nos vemos en una próxima clase y que tengan un lindo día. Muchas gracias.